Cordial saludo, docentes, jurado y demás público presente. Mi nombre es Geraldine Juliana Hernández Estupiñán, soy estudiante del programa de Fonoaudiología de sexto semestre de la Universidad de Pamplona. Siguiendo con la pregunta macro de sistematización, ¿cuál es el abordaje fonoaudiológico de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en cuidados paliativos? Surge mi interrogante de investigación. ¿Cuál es el proceso de intervención fonoaudiológica en cuidados paliativos para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica? Mi bitácora está conformada por resultados, análisis y discusión, conclusiones y trabajos citados. Iniciando con los resultados, con base en la herramienta PICO se estructura el interrogante de investigación, dando paso a identificar las palabras claves en los descriptores de la salud DEX y MERS, las cuales fueron esclerosis lateral amiotrófica, cuidados paliativos, evaluación, intervención y efectividad. Basándonos en los parámetros de Prisma, se realizó una búsqueda exhaustiva para la recolección y análisis de datos de la literatura científica a partir de cruces de variables como fueron intervención más estrategias, más cuidados paliativos, más fonoaudiología, más esclerosis lateral amiotrófica, más ELA, entre otras, buscadas tanto en español como en inglés. En la fase 1, en las bases de datos se encontraron 1.251 estudios, de los cuales fueron 278 en Redaly, 71 en Cielo, 579 en ScienceDirect y 323 en ResearchGate. En la fase 2 de selección y eliminación se eliminaron 684 por tipo de documento, 726 por periodo de tiempo, 27 se encontraron sin acceso, 46 por duplicados y 240 por incumplimiento de criterios. Por último, en la fase 3 de inclusión se tomó un total de 14 artículos para una muestra final de 65 artículos incluidos en nuestra investigación. Basándonos en el análisis y discusión, se obtiene que el fonoaudiólogo, como miembro activo e importante del equipo paliativo, puede intervenir en este campo, buscando el interés y el confort y la calidad de vida de los pacientes, mediante la implementación de diferentes canales de comunicación, la disminución del dolor craneofacial y la intervención de la disfagia. Por otra parte, teniendo en cuenta los principios planteados por Bonilla, la intervención enfatiza la educación y el bienestar de los pacientes y de sus familias, por lo cual el tratamiento se debe ajustar según la condición del paciente y cualquier cambio que ocurra a medida que avanza la enfermedad. Para desarrollar una intervención en el área de la comunicación, primeramente se debe tener en cuenta dos aspectos: la fase de progresión de la enfermedad y las habilidades que el paciente todavía conserva. Con base en esto, el profesional de fonoaudiología debe educar a los miembros de la familia y a otros profesionales sobre cómo interactuar con los pacientes. Además, se debe facilitar la preparación de tácticas o estrategias alternativas de comunicación. En este caso serían los métodos de comunicación aumentativa y alternativa, que se adapten a la situación física, cognitiva y comportamental del paciente, las cuales pueden implicar el uso del lenguaje oral o no verbal. Al principio de la enfermedad todavía existe movilidad por parte de los pacientes, por lo que se pueden utilizar los métodos de comunicación aumentativa y alternativa, como lo son los no tecnológicos o no tech. Son aquellas estrategias de comunicación mediante el uso de la expresión corporal y no necesita recurrir a medios tecnológicos. Este grupo incluye analizar expresiones faciales, sonidos, parpadeo o movimientos musculares voluntarios, como podría ser el lenguaje de señas, e incluso se puede involucrar a la familia o a los cuidadores para que reciten el alfabeto esperando que la persona le dé pistas. En este caso podría ser parpadear, mover los ojos o hacer sonidos para formar lo que desea expresar. Por otra parte, existen los métodos que implican baja tecnología, que se conocen como low tech, donde no es necesario el uso de computadoras porque se utilizan herramientas sencillas, ya sea una hoja de papel o un bolígrafo, y se emplean para escribir o dibujar el mensaje. También se puede utilizar una tabla con una gran variedad de símbolos o palabras relacionadas con imágenes o frases para ayudar en el proceso de la comunicación. Dado el caso en el que en medio de una conversación el paciente no pueda seguir hablando, los familiares pueden también escribir posibles respuestas y así este va a poder señalar lo que desea transmitir. O se puede utilizar el método de indicar la primera letra, o mejor conocido como método de suplementación alfabética, donde el paciente señala la primera letra de la palabra en la tabla a la vez que la pronuncia, por lo que el dispositivo disminuye la velocidad de la pronunciación y acentúa los espacios entre las palabras. En esta fase, donde se utilizan métodos de baja tecnología, encontramos también diferentes métodos, como son métodos mecánicos y métodos electromecánicos.
Y en esta clasificación encontramos dos tipos, que sería el primero de selección directa. Para esta selección es necesario todavía el control voluntario de una parte del cuerpo, ya sea las manos o los dedos, o puede ser un aparato para señalar. Se ofrece una lista de frases o mensajes que se deben añadir previamente por la persona que vaya a utilizar el dispositivo, y en estos casos se encuentran teclados mecánicos, tablas ya sean alfanuméricas, con oraciones preformadas o con símbolos, y aplicaciones basadas en pictogramas de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario en esos momentos. Y también encontramos los de selección indirecta. Para esta selección, los usuarios, como ya carecen de control voluntario de los movimientos, se encuentran los dispositivos de escáner, que se manejan a través de interruptores y la aplicación de una pequeña fuerza o presión sobre ellos. Entonces, encontramos los sistemas activados por el tacto. En este sistema se encuentran dos tipos, que son los resistivos, los cuales dependen de una pequeña fuerza o presión con los dedos, y los capacitivos, los cuales se activan gracias a una carga eléctrica que el dedo del usuario genera al hacer un pequeño contacto con el dispositivo o un pequeño roce, no necesita fuerza. Ya en las últimas etapas de la enfermedad y por lo tanto también en la vida de los pacientes, se utilizan métodos ya de alta tecnología denominados high-tech, ya que debido al avance de la enfermedad, la movilidad se ve demasiado afectada o es prácticamente inexistente. Entre estos métodos encontramos que incluyen e integran hardware y software para ser utilizados cuando la persona necesite expresar sus ideas, como lo son los métodos de imagen, que son de gran ayuda cuando los pacientes presentan una pérdida de la capacidad para realizar movimientos voluntarios, ya sea de las manos o de la cabeza, por lo cual este posee una tecnología basada en la captación del movimiento de los ojos, que miden dos cosas, la dirección ocular y el tiempo en el que se observa un objeto. Se encuentran también los sistemas activados por la respiración, donde el sistema clasifica las respiraciones suaves y las respiraciones fuertes y crea una especie de combinación o un código Morse que representa lo que la persona desea expresar o lo que quiere decir. Y por último, tenemos en la fase de intervención de comunicación los métodos de interfaz de cerebro y ordenador, que se requieren cuando la persona pierde la capacidad de realizar los movimientos oculares. Aquí encontramos de tipo invasivo, que requiere de electrodos que se implantan en el cerebro, y los no invasivos, que se encargan de monitorizar las actividades cerebrales por medio de electroencefalogramas o imágenes de resonancia magnética, con el fin de que el paciente pueda lograr una comunicación a través de sintetizadores de voz o seleccionando frases o palabras que se encuentran en la pantalla del computador. Ahora, por otra parte, para intervenir a nivel del dolor craneofacial, Gómez en 1999 afirma que este tal vez es el síntoma que más agobia a un paciente, ya que ante su presencia no es posible brindar un bienestar o estar tranquilos o en plenitud. Por lo tanto, para disminuir el dolor, existen dos métodos no farmacológicos que relajan y distraen al paciente y también facilitan la recuperación de la función orgánica comprometida. El primero está basado en la estimulación pasiva de los tejidos mediante la manipulación manual y se conoce como movilización de tejidos blandos o MBT. Y el otro consiste en la estimulación térmica de las áreas afectadas por el dolor, que funcionan como métodos pasivos que se pueden emplear en el tratamiento del dolor craneofacial, de forma más específica como terapias de frío o con frío, la cual tiene como objetivo restablecer la función motora, y terapias con calor, que buscan aumentar el tono muscular y la sensibilidad nerviosa. Por último, en las estrategias para el manejo de la disfagia, el fonoaudiólogo insertado en el equipo multidisciplinario de los cuidados paliativos tiene como objetivo asegurar el mantenimiento de la alimentación oral de forma segura y placentera, desarrollar mecanismos musculares adaptativos aumentando la dependencia alimentaria de los usuarios en el mayor tiempo posible, minimizar los riesgos de broncoaspiración incluso con alteraciones musculares severas, actuando desde el diagnóstico inicial de la enfermedad hasta que termine. Este debe proponer recursos para mantener la deglución segura mediante la adecuación de posturas corporales y cervicales, usando maniobras que faciliten la deglución, cambiando de consistencia de los alimentos, la oferta fraccionada de dieta, estimulación motora sensorial, entre otras estrategias que alivian las dificultades para realizar la función de tragar saliva y la comida.
La rehabilitación en este caso mantiene un habla comprensible mediante ejercicios de coordinación fonorrespiratoria y movilidad labial y lingual, pero no hay evidencia de que este ejercicio mejore en sí la función de deglución, sino que ayuda en las diferentes fases de la misma, mejorando el control oral del bolo alimenticio, utilizando técnicas que facilitan la deglución segura, incluido el tiempo de masticación prolongado, la inclinación de la cabeza y la flexión de la barbilla. Para concluir, podemos decir que la finalidad de la intervención fonoaudiológica en cuidados paliativos se enfoca en la reeducación y bienestar del usuario y su familia, por lo cual la estrategia de manejo debe estar acorde a las necesidades del paciente según el deterioro de la enfermedad, con el fin de mantener la calidad de vida del usuario, controlar los síntomas y aliviar el dolor y el sufrimiento, así como también respetar la dignidad de la persona. Muchas gracias y a continuación mis trabajos citados.